Eh, bien. Ahí está. Bien, pongo a grabar y presentamos el trabajo de Pedro. Si querés, Pedro anda poniendo ahí en pantalla. Bien, ahí ya se está compartiendo. Mientras tanto, bueno, Pedro hace esta presentación desde Santiago del Estero. Él es profesor de filosofía, egresado del Instituto Superior Santiago el Mayor y se desempeña como docente en el Colegio Secundario La Sagrada Familia en la materia de formación ética y ciudadana. Y también da clases en otros institutos superiores y acompaña las cátedras de Historia de la Educación y Política de la Educación Argentina, Filosofía de la Educación y Formación ética y ciudadana y práctica. Así que, Pedro, yo te voy a ir tomando el tiempo, más o menos y te aviso cuando falte un minuto aproximadamente, 2 minutos para que tengas tiempo así de hacer un cierre. ¿Te parece? Muy bien. Bien, te escuchamos, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación de mi trabajo, que lo podría decir que lo enmarco dentro del tratamiento de los derechos humanos, más precisamente de la violación a los derechos humanos eh, de tercera generación, y lo voy a trabajar desde la contaminación de las aguas del río Dulce, ¿sí? Eh, Nos vamos a centrar en el año 2021-2022 porque, bueno, hay mucha información fresca, primero, y segundo porque se puede ver con claridad el contraste con lo que fue el 2020. ¿Sí? El 2020 cerraron la actividad industrial en Tucumán, en los ingenios, que es de donde viene la vinaza de los ingenios azucareros, y durante el 2020 se pudo ver algo que en 40 años de vida que tenía en ese momento jamás se había visto en el río Dulce, que eran las aguas realmente cristalinas, ¿sí? Cuando se reanudó la actividad en el 2021, a los pocos meses, las aguas volvieron a tomar su color y ahí pueden ver la foto en el extremo eh, derecho de la mortandad de peces en el dique frontal en las termas del río Hondo, una de las tantas fotos que podemos identificar, ¿sí? A causa de la contaminación. Bueno, abajo hay un mapa de los ingenios, ¿sí? Esos números en rojo son la cantidad de millones de litros anuales, que son sobre todo tres los ingenios más contaminantes. Y aquí se traza en el centro un mapa de la región que afecta, ¿sí? Y que quiero rescatar esta idea de que esta problemática también se la puede conjugar no solamente desde el aspecto local, sino también más global, porque no es solamente el problema de una ciudad, ni de una provincia, ni de una región, sino también se hace una problemática global porque las aguas del río Dulce desembocan en la laguna de Mar Chiquita, que es un sitio desde el 2002 de nuevo Ramsar, ¿sí? Eh, y que constituye uno de los humerales, digamos, importantes para la biodiversidad, entre otras cosas. Bueno, esta sería la cuestión. Entonces, lo que trataríamos de recorrer en esta secuencia pedagógica razonada sería la de poder dilucidar los problemas que acarrea la contaminación del río Dulce y qué es lo que se debería hacer para que esto no continúe pasando. Bueno, la justificación de la propuesta se enmarca dentro de la necesidad que vemos de darle mayor importancia a la concientización acerca del deterioro ambiental. Es un tema transversal en el nuevo diseño curricular de Santiago del Estero que ha salido a la luz el año pasado, ¿sí? Considero también que es importante que la escuela asuma esa tarea del imperativo ambiental, ¿sí? La necesidad de crear una nueva subjetividad, que lo vamos a desarrollar más adelante con más precisión, y aprovechar el involucramiento de la juventud
en temas y cuestiones ambientales. Le quería dedicar una diapositiva especial a mis alumnos, porque a mí me toca trabajar en la Comisión B, que son alumnos que vienen de barrios marginales y que en su gran mayoría, si no todos, ¿sí? Tienen parientes en el interior de la provincia. ¿Sí? Y me parece fundamental los saberes, las experiencias, ¿sí? Las tradiciones que encierran sus historias personales para ponerlas, digamos, sobre la mesa al trabajar una cuestión tan relevante y tan importante como la contaminación del río Dulce. ¿Sí? Entonces, rescatar esas historias también va a formar parte de un insumo para producir nuevos saberes y nuevos conocimientos. Bueno, ¿cuál sería de alguna manera el marco conceptual con el que trabajaríamos? ¿Sí? Lo primero, abordaríamos la cuestión de lo que se llama la ética de la sustentabilidad, que justamente va a ser una propuesta que se va a oponer al extractivismo. ¿Sí? Vamos a tratar de resaltar en qué consiste esta cuestión del extractivismo como el causante del colapso ambiental, ¿sí? Una posición que considera que la naturaleza tiene un carácter ilimitado en sus recursos, ¿sí? Frente a esto, aparece como una opción la ética de la sustentabilidad, que busca generar una nueva alianza entre la naturaleza y cultura, ¿sí? Crear una nueva política, una nueva economía, ¿sí? Y confiar en el potencial que tiene la ciencia y la técnica para subsanar también el medio natural. Entonces, la sustentabilidad es cuidadosa de la vida, cuidadosa de la naturaleza, pero lo más relevante de esta propuesta, y que aquí constituiría la novedad que tratamos de introducir en la escuela donde enseño al menos, es tratar el problema ambiental como un problema moral y cultural antes que como un problema ecológico. Entonces, esto me parece importante a la hora de sostener que el deterioro ambiental se debe a un componente antrópico, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las actividades que realizamos las personas. Por eso se va a hacer necesario construir una nueva subjetividad que sea más respetuosa de la naturaleza, más respetuosa de otras culturas, más respetuosa de la vida, eh, pero para lograr eso es necesario reconocer otras formas de vida, otras formas de cultura, otros modos de relacionarse con la naturaleza, otros modos de racionalidad, ¿sí? Y que esos otros modos están presentes en culturas que muchas veces, o formas de vida que han sido menoscabadas, sobre todo por la cultura hegemónica o la racionalidad occidental, ¿sí? Y en esta cuestión pongo el énfasis en, sobre todo los abuelos y hasta incluso los bisabuelos de mis estudiantes, que son pachamamistas, ¿sí? Y realmente las ideas y, y la cosmovisión que tienen a la hora de relacionarse con la naturaleza es distinta, ¿sí? Y considero que esa cosmovisión hay que rescatarla y hay que incorporarla para crear una subjetividad distinta que inaugure un nuevo vínculo con la naturaleza. Bueno, todo esto a su vez se enmarca dentro de lo que sería una perspectiva latinoamericana, ¿sí? Que busca, bueno, plantear la cuestión ambiental de una manera integral, ¿sí? Parte desde una situación concreta, generar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, a partir de la idiosincrasia y las tradiciones de las determinadas comunidades, ¿sí? Entonces, este es el marco conceptual que nos inspira la secuencia didáctica, pero a su vez también el que vamos a tratar de didactizar para comunicar a los estudiantes. Bueno, esto
nos proponemos para esto tres objetivos que tienen que ver con reconocer y analizar, apoyado en un marco conceptual, la problemática del deterioro ambiental de una manera situada, ¿sí? También conocer herramientas legales a través de las cuales actuar y defender el medio natural, y tratar de desarrollar una nueva conciencia ecológica que promueva en los estudiantes a convertirse en agentes de cambio cultural. Bueno, estos objetivos traducidos en una experiencia de aprendizaje lo hemos propuesto en 7 actividades que acompañarían esta secuencia divididas en 2 clases, ¿sí? Tengo solamente clases los viernes, una vez por semana, y la idea sería comenzar con una actividad previa al encuentro en el aula con eh, un discurso breve que no tiene más de 10 minutos, que lo tendrían que ver en la casa, acerca de Greta Thunberg, acerca de sus reclamos, ¿sí? Lo veía conveniente por la cercanía en la edad de los jóvenes, en la cercanía en la generación, y también por la fuerza y la intensidad con la que comunica el reclamo acerca del deterioro ambiental, ¿sí? La idea sería encontrarnos en el aula, retomar estas ideas, estas impresiones, para que primero puedan identificar y reconocer el deterioro ambiental como un problema. Pero, a continuación, la idea sería que podamos analizar el deterioro ambiental a través de un problema concreto, ¿sí? Que sería la contaminación de las aguas del río Dulce, y más precisamente lo haría a través de un artículo periodístico que eh, narra la mortandad de los peces, ¿sí? A causa de la excesiva vinaza y los residuos sin tratamiento que se arrojan a las aguas del río Salín, en Tucumán, que después se convierte en el río Dulce en Santiago del Estero, ¿sí? Veía la posibilidad en el caso nos presenta la posibilidad de poder tratar problemas sociales, ¿sí? A través de experiencias particulares, ¿sí? Y nos permite también profundizar y focalizar en conceptos, ¿sí? Que se hacen más fácil asimilarlos a los alumnos, porque uno los puede transferir a una situación concreta, los puede encarnar. Entonces, por esta razón, veíamos más conveniente el caso, ¿sí? Porque hay conceptos que van a ser nuevos para ellos, pueden resultar complejos, abstractos, y el caso, esta situación particular, nos ayudaría a que se vuelvan más significativos para ellos. Bueno, finalizado el análisis del caso, que se propondría a través de un diálogo, con unas primeras impresiones, la idea sería proponer una lectura dirigida de texto en el que se puedan ir abordando determinados conceptos como extractivismo y sustentabilidad, se los puede ir aclarando, pero con ese marco conceptual volver también sobre el caso. O sea que el análisis de esa realidad no se quede solamente en las impresiones, con opiniones, sino que se puede enriquecer progresivamente ese análisis a través de un marco conceptual que lo oriente, ¿sí? Entonces, la idea de esa primera clase consistiría en estas 3 actividades, y ahí se les daría un trabajo domiciliario que consistiría básicamente en poder realizar entrevistas a, a familiares que viven en el interior y que tengan que responderles 2 cuestiones. Primero, la importancia que tiene el río para las comunidades, para las familias, ¿sí? Y lo otro es cuáles son los problemas que las comunidades acarrean a través de la contaminación de las aguas del río, ¿sí? Lo que buscamos con esto es que ellos puedan también autohistorializarse, ¿sí?
rescatar sus experiencias familiares, ¿sí? Y generar relatos, ¿sí? Que tendrían que ser compartidos en la clase siguiente con la bondad que tiene el relato, que son textos que generan imágenes, ¿sí? Y por lo tanto se vuelven más amenos para los estudiantes, ¿sí? Bueno, en la clase siguiente comenzaríamos con esa socialización de esos relatos, tendrían una semana para hacerla, buscar la manera a través de dispositivos como WhatsApp, ¿sí? Para comunicarse con los familiares, y a continuación se analizarían algunas leyes eh, que protegen el medio ambiente en la provincia, ¿sí? La ley 6.321 que protege, que busca proteger y subsanar el ambiente natural, y el régimen de regulación del uso del agua, que es el 26.688, que también busca proteger los ríos, los lagos, en Santiago del Estero, ¿sí? Bueno, una vez analizadas las leyes y trabajado, que consistirían solamente en 3 artículos de cada ley, no les daría toda la ley, que son 3 artículos breves para que el tiempo nos ayude, la idea sería después proponerle una especie de simulación en la que les formularía una especie de carta que viene de Casa de Gobierno, en el que les solicita a ellos, agrupados en no más de 4 estudiantes, que conformen una especie de comité para defender las aguas del río Dulce, ¿sí? Y para eso tendrían que producir argumentos, generar argumentos, tanto para eh, autoridades a nivel nacional, para que intervengan, pero también para confrontar con quienes defienden la actividad de los ingenios azucareros de esta manera tan contaminante. Entonces, la idea sería que estas argumentaciones sean el producto del marco conceptual, de las entrevistas a los familiares y del análisis de las leyes. Y para cerrar la propuesta, la idea sería que eh, puedan generar unos carteles, ¿sí? Virtuales, utilizando la técnica Visual Thinking para, para comunicar, digamos, de manera integral las ideas y compartir en las redes sociales, ¿sí? Es una técnica que se comunican ideas a través de imágenes, ¿sí? Yo se me he ideado esto porque veo que, por ejemplo, todos sus separadores son hechos de manera casera y utilizando esta técnica, ¿sí? Entonces, que puedan comunicar a través de otros lenguajes también ideas, y en este caso para defender el, y concientizar acerca del cuidado de las aguas del río Dulce. Bueno, en el recorrido de esta secuencia eh, se presentan por un lado estrategias convergentes de aprendizaje que buscan establecer y consensuar términos, conceptos que consideramos que son claves, que se lo apropien, pero también hay un momento de estrategias divergentes del conocimiento, donde los alumnos ya no se trata de repetir puntualmente un concepto, sino que a partir de esos conceptos puedan producir nuevos conocimientos, nuevos textos, nuevo- nuevos saberes, ¿sí? Y bueno, los instrumentos de evaluación serían básicamente para sintetizar las textualizaciones, ¿sí? Una ficha de seguimiento, y los criterios de evaluación están en orden a los objetivos, los 3 objetivos planteados al comienzo, ¿sí? Esta temática obviamente es mucho más amplia, y por eso consideramos que se pueden continuar profundizando y puede dar pie a trabajar la cuestión de la diversidad cultural, sobre todo esta idea del reconocimiento de los otros, y cuando hablamos de los otros, hablamos de los diversos, de los distintos, ¿sí? Y por otro lado también la cuestión del feminismo, de una manera situada, ¿sí? Y que tiene que ver con la lucha de las mujeres campesinas santiagueñas,
que son las que inician las luchas por el cuidado del medio ambiente en la provincia. ¿Sí? Hace no mucho se organizaron y son las principales referentes de las luchas ambientales en la provincia. Y después quedo ahí medio tímidamente presentando el desafío de la interdisciplinaridad, porque no siempre es fácil trabajar a veces con los colegas, pero creo que es una temática que se la podría volver a retomar eh, de manera interdisciplinaria. ¿Sí? Y creo que enriquecería mucho más el tratamiento de la cuestión. Y bueno, por último, agradecer bueno, primero a la profesora Jorgelina y al profesor Nicolás por darme la oportunidad de hacer mi presentación, al profesor Agustín por acompañarme, bueno, en los dos talleres, en los dos primeros talleres, y bueno, en este último tramo, ayudarme a preparar una presentación que es una novedad, ¿sí? Y en nombre de ustedes también a todos los docentes, ¿sí? Que durante estos 2 años y medio me han acompañado y han tratado de buscar lo mejor de mí para que me convierta en un mejor docente, ¿sí? Y creo que el aprendizaje no solo ha estado en los textos que nos han propuesto, en las exposiciones, sino también en el modo de enseñar, ¿sí? Creo que lo más difícil de enseñar didáctica es la coherencia. Y creo que a lo largo de estos 2 años y medio lo que he podido ver es la coherencia entre lo que eh, se presentaba, lo que se exponía y entre lo que se hacía. Y aunque no hubiese llegado a esta instancia, que muchas veces he tenido la tentación de dejar, hubiese sido un profesor distinto, aunque no hubiese podido continuar. Y obviamente también a mis compañeros, muchos de los cuales, bueno, se han quedado en el camino, eh, porque, bueno, así, han sido también elementos, eh, los aportes han sido elementos importantes para crecer, digamos, como docente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro, gracias por la presentación, sumamente interesante. Eh, Así, eso, pongo de vuelta esta. Me gusta que se mueve y todo el aplauso. Así que bueno, pasamos si quieren, entonces seguimos. Gracias, Pedro, de vuelta. Seguimos por la presentación de Guillermina. Guillermina, si quieres ir poniendo en pantalla tu presentación. Bien, perfecto, ahí ya se ve. Encontraba para reactivar el audio, ahí está. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Ahí si querés ponerlo en pantalla completa, si puede ser. Buenísimo. Listo. Ahí está, ¿no? Perfecto, sí. Guillermina, bueno, desde la provincia de Neuquén, desde Vista Alegre, es profesora de Geografía de la Universidad Nacional Comahue y tiene posgrados en Didáctica de las Ciencias Sociales. Trabaja actualmente como en formación docente en el Instituto de Formación Docente número 9 en la localidad de Centenario y en los profesorados y licenciatura de Geografía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Comahue en Neuquén Capital. Así que bueno, eh, Guillermina, te escuchamos. Bueno, estoy moviendo la... Ahí está. Bueno, gracias por este espacio. La intención de esta propuesta es trabajar sobre resistencias. Hace tiempo que vengo trabajando cuestiones vinculadas con los cambios de uso del suelo y en esta región en la que vivo, que es, acá voy a poner un mapita, la región del Alto Valle de Río Negro es lo que aparece en esta imagen. Yo soy de Neuquén, que es una localidad que está también en esta región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y hace tiempo que vengo como interesada en trabajar cuestiones regionales. Entonces, y vinculada sobre todo con el retroceso de una actividad que otra hora ha sido muy importante en la región, que tiene que ver con la fruticultura, cultivo de manzana y pera, y
esta actividad ha ido retrocediendo y sobre todo se ha profundizado en los últimos años por el avance de otras actividades y yo me voy a enfocar particularmente en el avance de actividades extractivas vinculadas a la extracción de petróleo y gas no convencional, particularmente en la región de Vaca Muerta, que bueno, es conocida a nivel nacional y mundial, ¿no? Y me voy a enfocar puntualmente en la localidad de Allen, que es una localidad que está en la provincia de Río Negro y que viene a ser como un ejemplo, bueno, sí, es reconocida por las movilizaciones, por los reclamos, frente a los impactos. Y a los cambios en los usos del suelo que se han desarrollado en esa localidad, ¿no? Algunas cuestiones de legislaciones también que se han desarrollado y a mí me gustaría hacer foco en las organizaciones y las resistencias que han mostrado mujeres organizadas de la localidad frente, por ejemplo, a la escasez de agua y frente a la falta de, o los cambios en su hábitat cotidiano, en su vida cotidiana, por el avance de la extracción hidrocarburífera no convencional, por el asentamiento de torres de extracción de gas. ¿Sí? En las chacras, que las chacras vendrían a ser lo que comúnmente conocemos acá, la zona productiva de donde se produce manzana y pera. Ese vendría a ser mi foco o sobre lo que yo quisiera trabajar en la secuencia pedagógica razonada. Entonces, ¿cuáles son eh, las preguntas con las cuales a mí me gustaría partir, que son las preguntas disparadoras que yo pensé para este trabajo, pero también para que se pueden ser trabajadas en el aula? Tiene que ver con algunos de los grandes temas sobre los cuales va a versar esta propuesta, que tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son los cambios en la ciudad a partir de la producción extractiva, qué conflictos han aparecido, qué resistencias o cuáles son las resistencias que hay y por qué existen esas resistencias y quiénes participan, ¿no?, de esas resistencias. Son preguntas iniciales y disparadoras para empezar a analizar con el estudiantado. Para justificar un poco o para plantear desde dónde surge, ¿no?, esta propuesta. En primer lugar, tiene que ver, yo soy profesora en geografía, como me lo planteaba ahí Agustín, y bueno, tiene que ver con la necesidad de poder pensar una enseñanza de una geografía renovada y regional renovada, ¿no? Poder poner foco en esa idea de la región que viene a ser como estructurante un poco en mi tema, y es una categoría teórica y analítica dentro de lo que es la geografía que plantea un poco algunas cuestiones particulares para pensar los espacios, ¿no? Entonces, bueno, la intención de poder pensar en una geografía, la enseñanza, una geografía regional renovada, con una perspectiva ambiental, y ahí planteo las clases de ciencias sociales en general, ¿no? No solo de geografía, sino de ciencias sociales en general. También la cuestión que tiene que ver con la posibilidad y el interés de abordar problemas sociales locales en las aulas, ¿no? Generalmente no es algo que sea fácil a la hora de proponérselo. Como docente siempre nos encontramos con dificultades que tienen que ver con el otro punto, ¿no? Por ejemplo, con la falta de material educativo para encarar estas temáticas tan locales, que a veces no están en los clásicos manuales. Entonces, esta propuesta que yo pensé me permitió a mí generar o buscar materiales que pudieran servir para trabajar en las aulas. Y otra cuestión tiene que ver con la propuesta del diseño curricular jurisdiccional. En la provincia de Neuquén no existió, por mucho tiempo, no existía un diseño curricular, y desde el 2018 fue aprobado y se está empezando a implementar ahora un diseño curricular para la enseñanza media neuquina, lo que marca de alguna manera algunas cuestiones y que se proponen para todas las materias en general. Entonces, para la enseñanza de todas las materias. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la problematización de los contenidos, y ahí es donde yo pienso que trabajar con problemas sociales locales nos permite un poco problematizar estos contenidos. También plantea para la enseñanza de la geografía trabajar transformaciones territoriales y problemáticas ambientales de escala local, y se propone que las perspectivas
ambiental, género, interculturalidad y derechos humanos sean perspectivas que atraviesen la enseñanza de todos los saberes. Así es que desde ese lugar también se justifica un poco este trabajo enfocado quizás en esas resistencias que llevan adelante mujeres organizadas en la localidad de Allen. Eh, Bien, entonces el destinatario es una propuesta, ¿no? Puede ser trabajada en quinto año, donde se trabaja hasta hoy, actualmente se trabaja geografía argentina, y este podría ser un caso para trabajar desde esa geografía argentina, un caso resonante, actual y controvertido. Eh, eh, el ciclo, o sea, la orientación que ahora va a ser dentro de este diseño se llama orientado a bachiller en ciencias sociales, donde está geografía, y hay 2 horas en cátedra, 2 horas cátedra semanales frente a estudiantes. Y acá hay una cuestión interesante que también retoma el compañero anterior. Este nuevo diseño propone el trabajo arial y el trabajo interdisciplinar. Y se proponen que dentro del aula haya horas individuales para el profesor de geografía, pero también horas compartidas con otros profesores del área de ciencias sociales, que puede ser un profesor o profesora de historia para el ciclo orientado, ¿no? Entonces ahí hay una articulación que desde el diseño curricular ya nos piden, y entonces hay que pensar un trabajo de este tipo de manera interdisciplinar. Bueno, acá hay bastante información, son algunas de las cuestiones claves que a mí me guían para pensar el marco teórico donde o que organicé en función de la formación que hemos tenido en esta licenciatura, ¿no? Principalmente parto lo que está en negrita es lo que voy a rescatar después, pero de pensar, parto del pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Que nos plantea un poco esto de que estamos atravesando una crisis ambiental, y que esa crisis ambiental es una crisis civilizatoria, y que entonces, por ser una crisis, y que es una crisis muy, muy importante, y que está eh, quizás impulsada por la lógica de racionalidad económica moderna, y que en nuestro territorio, particularmente América Latina, eh, se puede expresar en esta lógica extractivista, ¿sí? Que esta lógica extractivista genera diversidad de problemas ambientales a lo largo de todo el territorio de América Latina, y que esos problemas ambientales en algunas situaciones se convierten en conflictos ambientales, o se transforman en conflictos ambientales. Hay autores que plantean esto, ¿no? De que no siempre un problema ambiental termina siendo un conflicto ambiental. Y desde lo que es la pedagogía del conflicto ambiental, que es un aporte que tuvimos ahí a partir de la profesora Canciani, eh, ella y su grupo plantean la importancia de trabajar eh, lo ambiental desde la pedagogía del conflicto ambiental, poniendo foco en los conflictos, territorializando los conflictos. Y plantean que el conflicto ambiental es un conflicto social. Entonces, que en ese conflicto social se desarrolla en un territorio, que hay actores sociales que participan con diferentes intereses y roles y participaciones, y que ese conflicto ambiental demuestra desigualdades, ¿no? O sea, responde a desigualdades. Entonces, esto me parece interesante, porque esta idea de poder territorializar los conflictos. Y otro aspecto importante que atraviesa mi propuesta tiene que ver con los aportes de Pagés, Santisteban, desde la didáctica, las ciencias sociales en España, que ellos proponen el abordaje sobre de problemas socialmente vivos o temas candentes. También hay corrientes francófonas y en Estados Unidos que van por esta línea, que nos plantean, ¿no?, la importancia de traer problemas o temas candentes de la realidad social, traerlas al aula y poder trabajarlas. Entonces, en este marco entre el trabajar problemas sociales vivos y desde la pedagogía del conflicto ambiental, eh, pienso a la región del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, como una región en la que presenta características específicas que la conforman como región, y que esas características están vinculadas a lo que puede suceder o desarrollarse en otras escalas, a escala nacional, a escala internacional. Y en este sentido pienso, por ejemplo, en la actividad extractiva
o en las actividades extractivas que se desarrollan en la región, mediadas por esta lógica extractivista, que han generado diversos cambios en los usos del suelo de la zona y que frente a esos cambios se han desarrollado conflictos en la apropiación del territorio. Y que esos conflictos, por ejemplo, hay otros, que no es el caso de Allen, pero tienen que ver con las resistencias de los pueblos originarios en esa apropiación del territorio frente al avance de algunas empresas y asentamientos de esas empresas, por ejemplo. Entonces, en esos conflictos por la apropiación del territorio es que se destacan esas resistencias que por ejemplo en el caso de Allen tiene que ver con la organización de estas mujeres, que desde lo común se organizan para resistir en los territorios que están siendo arrasados. Y esto también va a estar vinculado entonces con el concepto de justicia espacial, ¿no? Que un poco nos aportan algunos autores desde la geografía para pensar esas resistencias o esas acciones que se desarrollan en términos de, de reconocer o de visibilizar los derechos por el territorio. Así es que bueno, la secuencia pedagógica razonada me planteo tres objetivos generales, ¿no? Analizar la actividad hidrocarburífera no convencional en la región del Alto Valle. Esto tiene que ver un poco con analizar un poco desde lo histórico también y cómo se fue asentando y comprender los impactos sociales y territoriales en el caso particular de Allen en la provincia de Neuquén. Conocer las formas de resistencia frente a los cambios al uso del suelo derivados del extractivismo en las localidades de las perspectivas de género, ambiental y derechos humanos, y generar experiencias de investigación participativa y dialógica sobre problemas sociales locales que incluyan también el desarrollo de habilidades lectoras y lingüísticas, así como la incorporación de diversas herramientas digitales. En este caso, en este punto me quería desarrollar un poquito que tiene que ver con que pienso un ejercicio de indagación de información y de investigación a partir de generación de hipótesis para pensando que es un grupo de quinto año y que por ahí hay alguna independencia que se puede trabajar, ¿no? Eh, Así es que está pensado en 4 encuentros bien concretos, se puede ampliar de todas maneras. Voy a correr un poquito mi etapa en el cual me gustaría empezar con la presentación de la propuesta de trabajo. Esto tiene que ver un poco con esta idea de que vamos a hacer una serie de actividades vinculadas con la búsqueda de la información, el análisis de la información, con la sistematización, debates y análisis que después se puede presentar con alguna herramienta. Y también indagar ideas previas a partir de estas preguntas disparadoras que mencioné al inicio, desarrollar en este primer encuentro alguna lectura compartida a partir de texto que yo propongo, un texto particular, y de algunos artículos periodísticos, y a partir de esa presentación general, eh, establecer algunas hipótesis sobre esas preguntas disparadoras que empiecen a ser guía para poder buscar esa información o analizar la información que vamos a presentar. Ya a partir del segundo encuentro, entonces, trabajaríamos con imágenes satelitales. Eh, la imagen satelital es un documento cartográfico que a veces no es muy utilizado en las clases de geografía, no es tan fácil trabajar con las computadoras, a veces no hay internet también, entonces bueno, es un desafío. Yo he venido trabajando con el programa 2MP, que venía de Conectar Igualdad, que es un programa muy interesante porque no necesita conexión a internet y las imágenes están georreferenciadas, así es que hay imágenes de diferentes regiones del país, así que se pueden utilizar. Y bueno, y otros documentos como para reconocer el área, buscar información sobre características geográficas y geológicas, tener, por ejemplo, las cuestiones climáticas y de suelo que permitieron el desarrollo de actividades y por ejemplo, lo climático y la escasez de agua, que es lo que después va a generar el problema con la población frente a la actividad extractiva. Y después, en un tercer encuentro, analizar artículos periodísticos en el tiempo. Esto me interesa porque hay, desde el 2013 que se firmó el pacto de IPF-Chevron, que da de alguna manera un marco legal para la producción, la extracción de hidrocarburos en vaca muerta. A partir de ahí se desarrollaron diversos, o se dieron diversos
proyectos de exploración y de otras zonas, y ahí es donde entra Allen. Entonces hay diversidad de artículos periodísticos que nos pueden dar alguna mirada de cómo fue dándose todo este proceso. Y acá también aparecen relatos de pobladoras locales que tienen, que exponen un poco su experiencia, ¿no? Su experiencia frente al avance de la actividad y los cambios que se han generado. Y la intención también es de visualizar material audiovisual y cartografía iconoclasista que trabaja un poco el tema de los impactos de la extracción. Y por último, un encuentro de sistematización y producción del contenido. La intención es que los estudiantes puedan ir sistematizando esa información por la guía del docente o la docente, organizarla de acuerdo a los criterios que puedan ir estableciendo, que a medida que vayan analizando haya debates y reflexiones generales, y que se pueda pensar, por ejemplo, en una asamblea ambiental en la escuela para trabajar estos temas, quizás adentro del aula y con el resto de los compañeros. La intención es que esa información se comparta, se lleve hacia la comunidad educativa, y para eso propongo el trabajo con algunas aplicaciones de organización y presentación de información. Acá me gustaría destacar el tema de la evaluación, porque lo que se plantea es un trabajo distinto, no son las clases tradicionales de exposición, sino que planteo una evaluación continua y formativa desde el primer encuentro, en el que se pondría foco en la participación, en la actitud, en el interés de los estudiantes, y me gustaría elaborar un portfolio de toda la documentación que se pueda ir recabando, un informe final y generar material de difusión de todo lo que se está trabajando. Y bueno, uno de los elementos importantes es la participación activa para esta evaluación. A ver, oye. Bien, de modo general, ¿no? Las estrategias de enseñanza es variado porque, por ejemplo, en algunos momentos será expositiva, donde el docente explicará, en otros momentos habrá más rol del estudiantado por la indagación, investigación. Me interesa destacar esto de la lectura compartida, de trabajar en la exposición oral, el debate, también de la escritura colaborativa, ¿no? Quizás en un informe colaborativo o en el mismo portfolio, y el trabajo en grupo será clave para esta propuesta. Y en cuanto a los recursos, bueno, les hablé del software 2MP para trabajar las imágenes satelitales y otros documentos, los artículos periodísticos, los relatos que nos van a marcar un poco la aparición de estas estrategias de resistencia que tienen que ver, por ejemplo, con merenderos, con bibliotecas populares, con grupos de trabajo que conformaron las señoras, y material audiovisual en general, y las plataformas y los computadores y celulares para poder generar el producto final. Acá les muestro de modo muy rápido algunos de esos recursos que les decía. Esta imagen es del Alto Valle y está georreferenciada por la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y eso ayuda porque uno puede tomar medidas, tomar la latitud, la longitud, ahí ubicar los lugares que yo quiero trabajar. Este es una cartografía iconoclasista, como para trabajar algunas cuestiones que Germina, tienen que ver. Sí, 2 minutitos más, sí, dale. ya termino. Bien, Dale. sí, sí. Y acá, por ejemplo, el texto que les decía yo para trabajar en clase y hacer lectura compartida, los artículos periodísticos, que ahí lo que yo hice fue buscar desde el 2018-2020 y se pueden buscar otras fechas, son los más actuales, y los documentales o portales de búsqueda de información y otras fuentes que yo propuse para trabajar. Y lo último para decir es que cuál es el aporte que una propuesta de este tipo da a la comunidad educativa, al estudiantado en general. Bueno, tiene que ver con la problematización de la realidad ambiental local, cercana, que tiene esto de pensar debates al interior de la institución educativa, desnaturalización, la formulación de preguntas, reflexiones y posibles acciones. Y lo último, que tiene que ver un poco con siempre lo que nos proponemos dentro de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? La formación de una ciudadanía crítica, democrática y participativa, a partir de reconocer estos conflictos, identificar quiénes participan y quiénes son afectados y demás. Bueno, eso. Muchas gracias. Justito. Ahí en realidad dejo un drive porque es donde está la propuesta en general para compartir después. ¿Querés pasar a la última? Que no sé, no Es pasó. esa. Ay, no me está apareciendo. ¿No tenías una más Entonces, de cierre? ¿Dónde está? esta, no, Ah, no sé si la ves para conocer la propuesta completa, gracias, esa. no, claro, no está apareciendo.
Ah, vos no te Sí, sí, el parece, al resto. resto no sé si le aparece. ¿Vos, Pedro, la ves? No. Ok. ¿Y de dónde están? En la de 4 colores, en la que estás presente. Ah, debe ser quizás entonces que yo tengo mal internet. Bueno, se quedó trabado. Bueno, Se quedó y trabado, ahí bueno, salí. Bueno, de todas formas, gracias. muchas gracias, Guillermina, por la presentación. Eh, Súper interesante. Así que bien, si les parece, pasamos entonces a la de Marina. Les recuerdo quiénes el resto que estén en la sala, si quieren completar el formulario eh, que dejó Jorgelina hace unos minutos, acá lo vuelvo a copiar, acá para registrar la asistencia, donde, bueno, ahí igual les va a llegar el formulario el certificado de asistencia completando ese form. Bien, entonces pasamos a Marina a continuación y, perdón, bien, Marina, que es profesora de geografía y diplomada en Descolonizando Saberes Geográficos, Geopolíticos y Cartográficos de la UNDAV, es de la ciudad de Calafate, bueno, residente desde 2014, y trabaja en la Escuela Industrial número 9 y en una escuela privada de educación secundaria y de jóvenes y adultos. Así que bueno, vamos a escuchar tu ponencia, Marina. También te aviso más o menos cuando estemos en tiempo, de unos 20 minutos, ¿dale? Ok, bueno, primero buenas tardes a todos. Mi propuesta, como están viendo en pantalla seguramente, se llama Con la estepa de testigo, las huelgas patagónicas. Eh, Me han preguntado algunos colegas por qué con la estepa de testigo. Bueno, la estepa, para quienes conocen la Patagonia y de geografía, sabrán que son grandes extensiones, sobre todo en Santa Cruz, y hace como un jueguito metafórico también a los latifundios, digamos, de la Patagonia, las grandes estancias a la disposición territorial que tiene el territorio patagónico y santacruceño sobre todo. Así que bueno, por ahí para que no queden dudas sobre eso. No sé si avanza la presentación. No, a mí no me avanza, no sé el resto. No, está en la carátula. No, no. Ahí puede ser. Ahí está, ahora sí. Sí, ahí. Bueno, a modo de introducción, como verán, nos hacemos varias preguntas, o en este caso me hice yo varias preguntas. Esta propuesta surgió porque en plena pandemia asistimos al centenario de las huelgas y hubo como bastante difusión en los medios, entonces los chicos en una clase me preguntan, profe, ¿qué es esto de las huelgas patagónicas y demás? Y bueno, cuando les empiezo a contar un poco, la pregunta fue ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué los mataron y por qué no buscaron otra solución al conflicto y demás? Así que bueno, ese es nuestro punto de partida y después, bueno, analizamos cuáles son las consecuencias que tuvo, digamos, esta masacre, ¿sí? Nos ubicamos en los años 20, 21, algunos historiadores también lo extienden un poquito más hasta el 22. En aquel entonces todavía nosotros no éramos o no teníamos la condición de provincia, sino que formábamos parte de los territorios nacionales. Eh, y antes de arrancar con la temática en sí de las huelgas o de la Patagonia trágica o rebelde, se la llama de muchas maneras, analizamos con los chicos el contexto nacional e internacional, ¿sí? eh, desde el espacio de geografía, que es mi espacio, y también desde el espacio de historia, ¿sí? Este es un trabajo interdisciplinar. Eh, Ponemos foco, primero que nada, en cuáles eran los sectores que se encontraban en conflicto. Eh, Como lo vemos ahí, tenemos dos, básicamente, por un lado los obreros y por otro lado la clase dominante, ¿sí? De la época en nuestra provincia.
En la justificación, bueno, ¿para quién está destinada esta propuesta? Yo elegí a los alumnos de tercer año de la Escuela Industrial, que cabe aclarar que el tercer año para estos alumnos es el último año en que tienen formación general, ya que a partir del cuarto año la formación es específica, ¿sí? de las orientaciones que tiene la escuela. Está llegando mi hijo de la escuela, perdón. Estos alumnos, en su gran mayoría, son migrantes o hijos de inmigrantes del resto del país y también de países vecinos, ¿sí? Bueno, yo también soy migrante, vengo de una provincia muy al norte de Chaco, así que también formo parte de esa comunidad. El Calafate es una ciudad receptora de población constantemente. La ciudad nació con la actividad ganadera, ¿sí? Y creció luego con la actividad turística y la creación del Parque Nacional Los Glaciares. Como marco pedagógico tomamos el diseño curricular de la provincia del año 2014, que si bien no tiene en sus contenidos prioritarios las huelgas patagónicas, en sus lineamientos generales nos habilita a trabajar esta temática, ya que promueve la educación basada en la conciencia del espacio que habitan los estudiantes, ¿sí? Y también una ley del año 2016 que estableció al 7 de diciembre como feriado provincial en conmemoración de los obreros que fueron fusilados en aquellos años durante las huelgas. Bueno, en la fundamentación decidimos tomar un enfoque desde el revisionismo de la historia y de la historiografía marxista. ¿Por qué? Porque la historia, por lo general, se cuenta o tiene un enfoque más liberal o tradicional. Entonces, nosotros quisimos tomar esta parte de nuestra historia desde otra mirada, más de la mirada de los trabajadores que de la clase dominante, y también desde la geografía crítica y la geografía social, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta geografía nos propone un análisis de los espacios geográficos desde una mirada más humanista, que entiende al espacio como una construcción social que es fruto de la lucha por el poder, ¿sí? Por eso también lo relacionamos ahí con el marxismo. Y por otro lado, la cartografía social, porque el mapa no solamente es un instrumento pedagógico, sino también que es un instrumento político, ¿sí? Que explica de alguna manera por qué el espacio toma la forma que tiene actualmente y que tenía en aquel entonces, ¿no? Y nos permite tener elementos para comprender también el disciplinamiento de la fuerza laboral en beneficio de la expansión capitalista de aquel entonces. Como perspectiva, la del conocimiento situado, esto es algo que fue un requisito, ¿no? Para encarar las propuestas, porque todos los compañeros hablaron de esto. Y como bibliografía más específica del tema, tomamos la obra de Osvaldo Bayer, ¿sí? Aprovechamos también que los alumnos leen desde el espacio de lengua fragmentos de este libro como para poder seguir trabajando con eso. Bueno, acá ya arrancamos con la secuencia propiamente dicha. Volvemos a repasar el título con la estepa de testigos, las huelgas patagónicas, nuestros destinatarios, que son estudiantes de la Escuela Industrial en orientación MMO, que es Maestro Mayor de Obras. El objetivo general es desarrollar acciones educativas que permitan la adquisición de conocimientos del entorno local, geográfica e históricamente, a partir del trabajo interdisciplinario,
y el análisis y consecuencias de las huelgas de 1920-1921. Los específicos, establecer las múltiples causas y consecuencias de los hechos históricos de la Patagonia rebelde, identificar las ideologías imperantes de la época, valorar el espacio geográfico que nos rodea en función de su historia, y confeccionar cartografía que contextualice espacialmente esto que estamos trabajando. Se me tilda la computadora. Ahí está. Bueno, para iniciar, ¿sí? Nosotros con mi colega, yo la sumé a mi colega de historia, Carolina, que hoy no puede estar, pero que me ayudó un montón con esto. Iniciamos la presentación del tema, los objetivos, el cronograma y la forma en que vamos a trabajar. Cabe aclarar que esta secuencia ya fue llevada al aula el año pasado, así que bueno, ya les voy a ir contando un poquito más acerca de la experiencia más que de la teoría del trabajo. Las clases se dividen en 3 grandes momentos y una salida de campo, una salida extraescolar, una clase extraescolar. Como estrategias, nosotros proponemos el diálogo y explorar los saberes previos con los que ya venimos trabajando, recuperar y relacionar conceptos de información, trabajo grupal sobre todo, la proyección y el análisis de una película, salida de campo, como dije, y la producción de un audiovisual o una revista digital que integre los saberes de ambos espacios respecto de la temática. Bueno, la primera clase, nosotros lo que hicimos con mi colega es concentrar las 4 horas, 2 horas de geografía y 2 horas de historia, son muy poquitas horas para trabajar, así que el trabajo fue bastante intenso. En la primera clase dividimos los grupos de trabajos, propusimos un debate para que los chicos vayan estableciendo cuáles fueron las causas y las consecuencias de las huelgas. Luego tuvieron un momento para exponer eso que establecieron y fuimos tomando nota, una nota de general, grupal, de lo que estableció cada grupo. En la clase número 2, o en el segundo momento, proyectamos la película La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera, una película que fue censurada durante la última dictadura militar. Y antes de la proyección de la película, presentamos una guía de aspectos para que los alumnos tengan en cuenta a la hora de ir viendo y tomando nota. Y al finalizar realizamos un mapa de la represión, lo llamamos, por zonas, zona norte, centro y sur. Si miran, acá tenemos un mapita que hicieron los chicos de la provincia y de las zonas o las grandes estancias donde se produjeron las huelgas. Es un mapa bastante rudimentario, pero que cumplió su primer objetivo, así que. Y también propusimos a los chicos que lean las biografías de los líderes huelguistas de cada zona, ya que nos pareció importante para que ellos puedan entender de dónde venían estos líderes y bueno, las ideas, las ideologías que traían también acerca del movimiento obrero, que fue muy, muy importante para el desarrollo de estas huelgas. Bueno, la salida de campo es previo al gran momento. Esta salida no la pudimos realizar por cuestiones de tiempo, pero propone una visita guiada a Estancia Lanita. Estancia Lanita es una de las estancias donde se produjeron la mayor cantidad de fusilamientos durante las huelgas, y nos iban a acompañar, de hecho tenemos la propuesta para que nos acompañen este año también, los estudiantes del CES de Agostini, que es un instituto terciario de la localidad, de la carrera guía de turismo. Y bueno,
queremos que en esa visita guiada los alumnos den registro fotográfico, no solo de la estancia y de los lugares donde se creen están las fosas donde fueron enterrados los huelguistas, sino también de un cenotafio conmemorativo que se encuentra a poquitos metros de la, de la estancia, bueno, donde se encuentran, hay una cruz, hay con las banderas de las nacionalidades de los huelguistas, y 3 columnas que se agregaron hace muy poco, que dicen memoria, verdad y justicia. Bueno, y el último momento es para diseñar lo que nos propusimos al principio, son revistas o audiovisuales que integren todos los contenidos trabajados, que sirvan de información, de reflexión para quienes los vayan a ver. Generamos códigos QR y después los compartimos a varias instituciones de la localidad. Hospitales, colegios secundarios, centro cultural, fueron varios los lugares. Realizamos la presentación de estos audiovisuales también en la efeméride escolar del 7 de diciembre. Y al final, bueno, una puesta en común y reflexiones personales de los chicos acerca de lo que trabajamos y de la importancia que tuvo trabajar esta temática con ellos. Bueno, también contarles que al finalizar el año, en esta clase de la Expo Técnica, los chicos también presentaron ahí sus trabajos audiovisuales, y esto resultó muy interesante porque nos visitan las familias y hubo como un intercambio generacional también, por ahí la gente desconocía el tema y wow, qué bueno que estuvo esto. Bueno, en esta diapositiva es como hacer un recuento, digamos, de lo que ya venimos hablando, que son los recursos humanos, sobre todo, que son los más importantes en este caso, los materiales, los instrumentos de evaluación y los criterios que utilizamos para evaluar la propuesta. Nosotros acá en la provincia trabajamos la gran mayoría con rúbricas de evaluación, así que no la puse acá por una cuestión de espacio, pero seguramente si compartimos toda la propuesta la van a poder ver después. Bueno, como aportes, creemos que resulta importante poner en valor el espacio geográfico que habitamos, tanto el local como el provincial, conociendo esta pequeña parte de la historia de la provincia. El material que producimos también, tanto la cartografía como los audiovisuales, las revistas, que todo esto quedó en la biblioteca de la escuela, por eso también es importante para quienes vienen después. La transmisión y la adquisición de saberes desde la interdisciplinariedad, el trabajo con otros espacios, la geografía y la historia dialogan constantemente, pero siempre estamos como cada uno en su casa, ¿no? Y por otro lado, generar sentido de pertenencia, y esto que les decía de la transmisión generacional, ¿sí? Las familias que en su mayoría no son santacruceñas, sino que vienen de otros lugares, por ahí no conocen esta parte de la historia de la provincia, y el hecho de que los chicos puedan acercarles a las familias también creo que es muy importante. Y por último, fomentar el ejercicio de la memoria, ¿sí? Actualmente los familiares de los huelguistas están haciendo un reclamo para que estos hechos sean declarados como crímenes de lesa humanidad, como lo hicieron con la masacre de Napalpí el año pasado. Así que bueno, eso sería básicamente mi aporte a las ciencias sociales. Bien. Bueno, muchas María gracias. Teresa.
Marina, no sé si quieres cerrar eso. ¿Querés la frase, Marina, de cierre que tenías en la última filmina? Filmina. Está silenciada, me parece. Sí, está silenciada. Perdón, perdón. Bueno, la frase es de Osvaldo Bayer y dice lo siguiente: a los caídos por la libertad, la frase que leí en la cruz que se hallaba en la tumba masiva de la estancia San José. Libertad, así con B corta y acento, sin D, escrita por un peón libertario, aquellos que creían que alguna vez iban a tocar el cielo con las manos para conseguir la igualdad en libertad. Y justo encontré una foto ahí, así que me pareció interesante como para cerrar. Ahora te va a silenciar yo. Bien, muchas gracias, Marina. Felicitaciones. Ahí la reacción también. Les agradecemos mucho, bueno, al Estrés por haber presentado sus trabajos, bueno, como decíamos antes, también por haber dado cierre también a este recorrido. Creo que las tres ponencias atraviesan eh, no solamente un recorrido, bueno, por el lado de Pedro y de Guillermina, más desde el lado ambiental y tal como lo plantearon desde una perspectiva de derechos humanos, que asume al ambiente, al acceso al ambiente en condiciones como un derecho humano fundamental, a gozar del medio ambiente y no a padecer las consecuencias ambientales producto de la sobreexplotación y, como bien mencionaron, ¿no? del extractivismo. Y como decía Marina, que también nos trae esta forma de ejercicio de ciudadanía, que es la memoria, y me parece que ahí hay un cruce fuerte, ¿no? Que es el aspecto que tiene la escuela o que es parte del trabajo que tenemos como docentes, que es la formación del ciudadano o del ciudadano y la ciudadana en esta formación activa y en este compromiso que tiene la escuela por formar justamente a quienes deben ejercer esta defensa del medio ambiente, del pasado, esta lucha, esta disputa por los sentidos que aparecen sobre, sobre el espacio, sobre lo público, que también es esto, que son los recursos naturales, que es la historia del lugar, como traía Marina acá al final, esta idea de una transmisión generacional que aparece sobre un evento importante. Y algo fundamental que aparece también es que lo traía fuertemente Guillermina, es el carácter regional que le dieron a a sus presentaciones, ¿no? Cómo estas problemáticas locales se tornan un tema de enseñanza y se tematiza para justamente poder abordar de forma situada las problemáticas ambientales más amplias o quizá más que en el gran panorama, ¿no? La idea de contaminación pierde sentido, pero cuando lo empezamos a trabajar en el espacio local, los problemas que nos afectan día a día, ahí es donde cobran sentido y estos conceptos que traía Guillermina justamente nos aportaban mucho para poder pensar estas problemáticas ambientales, ¿no? La idea de pedagogía del conflicto ambiental que traía, que me parecía sumamente interesante, nunca no lo había escuchado de esa manera y me parece que aporta mucho, nos da herramientas para seguir pensando. Así que por mi parte, la verdad, me gustan mucho los tres trabajos y disfruté mucho escuchar estas presentaciones. Y también recalco eso, ¿no? Porque un IP tiene esta intención de, o lo tuvo esta licenciatura, ¿no? Este ciclo complementario de licenciatura, de dar un carácter federal a la formación y que ustedes también puedan apropiarse de ese recorrido, de esa territorialidad amplia que tiene el país para justamente llevarlo a este concepto de región que traía Guillermina y poder apropiarse de ello y darle un sentido distinto, ¿no? Donde, bueno, tenemos acá problemáticas que van desde la Patagonia austral hasta
Santiago del Estero hasta el norte, hasta el centro norte del país. Y desde este lugar, ¿no? Que ponen en tensión, justamente como traía Guillermina, esta cuestión de los límites de la civilización, hasta qué punto, ¿no? El avance del capitalismo se vuelve extractivismo y termina por, bueno, justamente esto que decía Pedro, de dejar de ser sustentable, ¿no? Y cómo inculcamos esto en los estudiantes sin caer bueno, en este dilema de la moralización que puede traer la escuela y que puede traer las problemáticas ambientales, sin dejar de marcar esto como un conflicto entre el crecimiento, el desarrollo y la sustentabilidad. Así que bueno, nada, me parece que hay muchos puntos en común, ¿no? Entre sus trabajos. Bueno, justamente esta mesa se proponía, este espacio, esta clase maestra, como llamamos al espacio, el espacio de hoy, proponía dar lugar a las luchas de los pueblos, justamente, y al rol activo de la defensa del territorio, con lo que eso implica, con sus recursos naturales, con su historia, con sus habitantes. Entonces, en ese sentido, quería también preguntarles a ustedes, bueno, si invitarles a hacer algún comentario de lectura cruzada de cómo aparecen en cada uno de los casos que ustedes fueron presentando, cómo aparecen estas luchas, un poco ya lo desarrollaron, lo introdujeron, en algunos casos más, pero cómo aparecen las resistencias locales frente a estos avances y a estos conflictos ambientales o estos conflictos, estas disputas por el pasado, ¿no? En el caso de lo que traía Marina. Les devuelvo la palabra a ustedes si quieren responder en el orden que ustedes quieran, y cómo esto, obviamente, estas luchas, estas resistencias, bueno, cómo se identifican o cómo se posicionan sus estudiantes, que era, bueno, la otra parte que me interesaba saber, si eh, hay una apropiación de estas resistencias o, por el contrario, muchas veces aparece este discurso de el avance necesario para el desarrollo económico, ¿no? Bueno, si quieren comienzo. Yo había planteado un poco en la presentación que mi interés era trabajar desde el relato de las pobladoras locales. En Allen ha habido movilizaciones, cortes de ruta, eh, ordenanzas que se han desarrollado a partir de los reclamos de la población local, de grupos organizados, algunos ambientalistas también ahí dentro de la localidad y quizás de otras localidades, porque desde ese pacto de YPF Chevron que mencioné en 2013 en adelante se empezaron a desarrollar distintos proyectos, decía yo, y que han habido otros proyectos en otras localidades, incluso en la localidad en la que yo soy originaria, que es Vista Alegre, porque en esos proyectos de exploración han encontrado más recursos. Entonces, pero puntualmente, como parte de una investigación de la Universidad Nacional del Comahue, es que surge la intención de poner el foco en las mujeres que son madres de familia en la zona de chacras de Allen, donde se han instalado las torres de extracción. Y en esas chacras, donde se instalaron esas torres, quedó quizás una chacra con uno de los cuadros, le decimos acá localmente, la torre. Y alrededor quedó la población, un barrio, quizás un grupo de población ahí asentada. Y son esas mujeres, madres de familia, las que empiezan a visualizar los problemas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, la falta de agua, o lo que antes ellos hacían era ir a buscar leña para calefaccionarse, que no tienen gas en esa zona, a la chacra, y esa leña ya no la pueden buscar porque en la instalación de una torre empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo el cercamiento, como por ejemplo también el ruido de los camiones, la luz que es constante día y noche. Entonces, frente a eso, estas madres o madres de familia empiezan como a visualizar esos problemas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer quizás enfermedades en niños que nacen, también falta de trabajo, porque eso es inevitable, ¿no? Empieza a retroceder la actividad frutícola y los trabajadores que antes se empleaban en eso ahora o no tienen trabajo, quizás van a trabajar en el petróleo, que es una actividad muy común acá en la zona, ¿no? Mucha población
trabaja en eso. Entonces, la resistencia se expresa en esa organización o en ese encontrar lo común, ¿no? Empezar a encontrarse entre ellas y empezar a pensarse en conjunto, y empezar a hacer actividades en conjunto. Y quizás tenga que ver con, por ejemplo, armar un merendero o con, por ejemplo, encontrarse en un lugar y armar un espacio de encuentro. Talleres de formación interna, quizás se han hecho talleres de cerámica, por ejemplo. Es empezar a organizarse y encontrarse en la problemática, además de acompañar otras formas que pueden ser, por ejemplo, ponerse en una ruta o cortar una ruta, ¿no? Entonces, desde el análisis de los relatos es que yo pensaba poder ver esa construcción de lo común frente a la individualidad que nos presenta este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, no ha sido una propuesta que yo he puesto en práctica, es una propuesta que está armada ahí en el papel. Sí he trabajado en temáticas, quizás esto del retroceso de la fruticultura y una de las cuestiones que sucede en toda la zona es el loteo de lo que antes era suelo productivo, que se está dando también, que viene a ser como una consecuencia indirecta, ¿no? Frente al avance de la actividad extractiva, viene mucha población a trabajar en el petróleo, la extracción de petróleo y gas, y hay escasez de viviendas. Entonces hay una necesidad habitacional importante y frente a la crisis frutícola, que las chacras no dan lo que quisieran los productores, ahí hay una conjunción de variables y se empiezan a vender las chacras y hay un loteo. Eso sí lo he trabajado en las escuelas y acá me parece interesante remarcar el tema de que cuando trabajamos problemáticas locales, muchas veces nuestros estudiantes, tanto como los estudiantes como la docente en mi caso, estamos atravesados por el problema, somos parte del problema. Y eso también, bueno, aporta cuestiones de subjetividad, ¿no? Porque somos parte de esto, estamos atravesados, algunos somos hijos, estamos en la actividad chacarera, otros no, otros están en la actividad petrolera, y entonces ahí se generan algunas tensiones también y debates que resultan interesantes adentro del aula. Es un caso local, es un caso en el que somos parte y eso genera desafíos también. Así que bueno, eso quería contarles. Súper interesante. Bueno, por ahí también en línea de lo que plantea Guillermina, me llama la atención porque en Santiago del Estero, justamente como di un adelanto en la ponencia, la resistencia, digamos, y la lucha por el cuidado del medio ambiente surgieron también de las mujeres. Más precisamente en el movimiento del Mocase, el movimiento del Mocase es un movimiento de los campesinos, ¿sí?, de Santiago del Estero, que se origina para tratar de resistir a la expropiación de las tierras y a reclamar eh, la pertenencia milenaria, ¿sí?, de esas tierras que se las venden a empresarios, ¿sí?, y que después se las venden sabiendo que hay personas habitando esos territorios y obviamente se producen los desalojos con violencia. Pero hace no mucho, digamos, las mujeres participaban de esas reuniones en Mocase, pero no podían hablar. Y solamente los varones participaban en las reuniones. Entonces, como un brazo de ese Mocase original, si quiere decir, aparece la versión de las mujeres, que se empiezan a organizar no tan solo ya por el reclamo del territorio, sino para reclamar acerca de el deterioro del ambiente natural, ¿sí? No solamente el río, sino también el monte, ¿sí? Porque en Santiago del Estero se producen eh, muchos desmontes, una de las provincias donde más se está desmontando para eh, la cosecha, la producción de la soja, porque el terreno y el clima es propicio para la producción de ese cultivo. Y la resistencia de las mujeres campesinas surge de eso, ¿sí?, del cuidado de la vida y pensando sobre todo en sus hijos, ¿sí? Entonces las resistencias que van no solamente eh, de cortar rutas, sino también de comenzar a organizarse y tratar de tener mayor injerencia en las políticas, ¿sí?,
de la provincia de Santiago del Estero. Entonces me parece, bueno, esa coincidencia que sean las mujeres quienes en esta cuestión eh, asuman, digamos, la resistencia, porque ven que el deterioro ambiental no solamente afecta al ambiente natural, sino que también, como decía Guillermina, afecta la salud. Aquí en el interior hay muchísimos niños con problemas en la piel, que tiene que ver con esas aguas contaminadas, ¿sí? Pero también les quita la posibilidad de tener el agua para los animales y para sus cultivos. Por lo tanto, eso también daña las economías sociales y las economías familiares. Entonces, si uno empieza a analizar esta cuestión de la contaminación del río, va comenzando a entender que se va bifurcando las problemáticas, ¿sí? Y por eso consideraba que sería bueno tratarlo de una manera interdisciplinaria. Eh, bueno, y también, bueno, lo pongo, eh, que también a veces es complejo, porque una vez trabajando la cuestión del desmonte, y aquí, bueno, me hace acordar cuando decía el profesor acerca de no caer en moralismos, ¿sí? Porque tiene una cierta ambigüedad, porque el abuelo de una alumna era uno de los que manejaba la topadora. Entonces, esta cuestión, sí, que uno por ahí lo plantea, y ella estaba calladita y no quiere decir nada, porque bueno, también significa para ellos que llegue alguien, los contrate para manejar la topadora. Entonces está por ahí esa ambigüedad, ¿sí? Por un lado, reclamar, pero también ver la manera, porque muchas veces la instalación de empresas o de estos grandes cultivos también generan otro movimiento económico para la zona que no existía hasta la instalación de estos grandes grupos empresariales. Por eso es complejo tratarlo a veces, ¿sí? Bueno, muy bien, ese era... Sí, totalmente. Bueno, con respecto al Calafate y a las huelgas, contarles un poquito que hace unos años se creó la Comisión por la Memoria aquí en la localidad. Eh, Hay mucha gente importante en esa comisión que sobre todo nos puede contar, digamos, también esta historia. Nosotros tuvimos una charla en la escuela con uno de ellos, un historiador de la localidad, eh, que nos pudo contar muchas cosas por ahí también del pueblo y lugares importantes que desconocemos, ¿no? No sé. Una colega también me decía la Piedra del 21, o sea, la Piedra del 21 era un hotel de la época y que estuvo hasta hace unos años y era el lugar de encuentro. Y todas esas cosas se fueron perdiendo con los años. Eh, También el 7 de diciembre, que es el día en que se produjeron los fusilamientos y que se hace un acto conmemorativo, siempre se ve opacado porque ese mismo día es el aniversario de la localidad. Entonces, como que en vista de los festejos del aniversario, el resto siempre se deja de lado. Y el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, y entonces como que siempre igual, de todos modos, esta comisión firme va hasta Estancia Lanita y hasta el cenotafio y hacen el acto decorativo, y creo que es importante para mantener viva la memoria, ¿no? A los chicos también cuando realizamos esta propuesta les surgieron un montón de ideas de hacer cartelería en los talleres de estos lugares, de realizar su aporte. Entonces, este año queremos ir por más y sumar a otros espacios también, trabajar esto bueno, de los crímenes de lesa humanidad, de los derechos que tenían los huelguistas, y pretendemos sumar a la colega de formación ética y ciudadana también.
Y bueno, desde los talleres, como les digo, ya los profes, sí, vamos a hacer cartelería y qué sé yo, para colocarlos en estos lugares que son icónicos y que son importantes para recordar. Así que bueno, creo que hacerlo, el hecho de compartirlo con la comunidad educativa tuvo un gran impacto también, porque se fueron sumando otras propuestas. Y para mí también resultó interesante trabajar esta temática porque, bueno, salí de la comodidad de mi formación, digamos. Yo soy de geografía, entonces como que siempre voy ahí en mi cubículo, entonces creo que esta licenciatura también me permitió salir de la comodidad con algunos espacios que tuvimos, sobre todo en el primer año, eh, muy de las ciencias sociales y de la historia, entonces también animarme a trabajar esta temática que no resultó fácil. Cuando me senté a escribir el año pasado fue como, wow, bueno, ¿por dónde arranco? Y por un tiempo me quedé como estancada hasta que surgió esto que estamos viendo ahora. Así que podría haberme ido tranquilamente por una temática ambiental también, que acá tenemos un conflicto por las represas, por ejemplo, y por los glaciares y el Parque Nacional y demás, pero bueno, me pareció que necesitábamos esto también. Como les decía, no, esto no está en los diseños curriculares, entonces, bueno, ahí es donde jugamos un papel importante nosotros también rescatando este tipo de temáticas para trabajar con los chicos. Bueno, muchas gracias al Estrés por estos comentarios y por estos desarrollos. Creo que nos da como todavía un poquito más de profundidad. Me quedo pensando en esto que decías, Marina, recién, sobre, bueno, si podría haber ido por algo ambiental. Y digo, que también qué difícil de separar, en este caso, me parece que las huelgas de, de la Patagonia Rebelde también nos muestran un conflicto de organización ambiental o de historia ambiental que tiene que ver con el latifundio y con las grandes extensiones, de una división en grandes extensiones de tierra, sobre todo en Patagonia Austral, digamos, y cómo se organizó la actividad económica, ¿no? Y el proceso de melinización, se llama, de la Patagonia y cómo, bueno, esto también influye, digo, viene de la mano la cuestión ambiental, el desplazamiento, me imagino que debe estar asociado también en la actualidad al desplazamiento de la fauna nativa, como el guanaco, y cómo también la expropiación de la tierra y la distribución a través del proceso de conquista militar de la Patagonia, también viene de la mano de eso. Entonces, en estos casos a veces es difícil separar, ¿no? Las cuestiones ambientales o cómo aparece esto, cómo aparece la cuestión política determinando lo ambiental o co-construyendo lo ambiental, ¿no? Entonces ahí también hay algo interesante para poder seguir profundizando, ¿no? Que siempre, digo, en las tres ponencias aparece bien marcado lo interdisciplinar y aparecen los aportes necesarios de pensarlo desde las ciencias sociales, ¿no? No podemos ya hablar tan disciplinarmente como, bueno, como quizás fue nuestra formación, donde veíamos desde la historia o desde la geografía, ¿no? Y creo que tendemos a eso, sobre todo con las reformas de los últimos años en nivel medio, ¿no? Donde aparecen las cuestiones, me imagino que en todas las jurisdicciones fue por los mismos lugares, ¿no? De proponer talleres, de proponer espacios interárea, de proponer más diálogo entre colegas, que bueno, justamente dan lugar a propuestas de enseñanza más densas y, bueno, un poco quizá más imbricadas en estos conocimientos. Así que me parece súper interesante. No sé si, bueno, quienes estuvieron escuchando tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer. Fueron dejando algunas cuestiones en el chat que, bueno, pueden ir ahí leyendo. Pero abrimos si quieren comentar algo. No sé, Sandra, Javier, Sebastián, Esteban.
Bueno, con respecto a esto que decías de los latifundios, es una cuestión que se mantiene en Santa Cruz. Si bien no todas las estancias se dedican actualmente a la actividad ganadera, por ahí algunas se dedican más al turismo y a mostrar cómo se esquila la oveja y demás. Estancianita es una de ellas, si bien sigue produciendo lana, lo hacen en menor medida, digamos, y está más abierto al público y a los turistas que, que a otra cosa, digamos. Así. Y son grandes extensiones y muy grandes. Los chicos lo pueden ver cuando van camino al glaciar, digamos, que eso es lo bueno de por ahí del conocimiento situado. Ven la estancia, pero como que no le dan mucha bolilla, por decirlo de alguna manera. Y acá empiezan a salir un montón de cuestiones. Ah, sí, porque mi papá trabaja en la estancia, tal, y bueno, empieza a contar también. Y entonces, y eso pasó ahí en Estancia Lanita, mira vos. Claro, o mi papá es chofer y lleva gente a la estancia, entonces como que empiezan a salir un montón de cuestiones. Ahí había levantado la mano. Pensaba en esto que decía Marina de cómo también cuando trabajas cuestiones así cercanas a los estudiantes, aparecen estas cuestiones, como que lo que le pasaba por el costado empieza a aparecer ahí como una mirada distinta de la realidad en la que viven y que a veces es contradictoria o genera complicaciones como lo que le pasaba a Pedro con la del abuelo, pero otras veces genera debates y poder pensar de manera distinta esa realidad en la que viven, ¿no? Y en esto de los diseños curriculares, bueno, acá en Neuquén está pasando que hay como toda una controversia porque está implementándose, porque es muy complejo correrse un poco del lugar individual, ¿no? Pero cuando hacía este trabajo y con las formaciones que uno va teniendo en el camino, todo va para el mismo lugar, ¿no? Esto de poder empezar a pensar, a trabajar conflictos o problemas, porque la realidad es conflictiva actualmente y lo ha sido siempre. Entonces podemos pensar, es muy difícil analizar desde una disciplina o desde un lugar particular esa realidad tan conflictiva. Entonces, cuesta trabajar con otros o con otras, pero es necesaria esa mirada interdisciplinar para poder analizar de forma compleja esa realidad, ¿no? O esas múltiples dimensiones que se dan. Así que yo pensando en las tres exposiciones me parece súper interesante y lo de Marina de trabajar con la profe de historia. A mí siempre lo que me genera es como el prestar atención cómo aparece la disciplina, ¿no? Cómo no ir perdiendo porque, digo, ¿dónde, qué aparece de la geografía o qué aparece de las ciencias sociales y de la historia, digo? Pero también está como cambiar el chip, ¿no? Como decir, bueno, a ver, cómo podemos mirar de una manera más compleja y qué aporte podemos hacer desde diferente lugar. Eh, es interesante esa propuesta en ese sentido del trabajo que han logrado hacer entre las dos, desde las dos disciplinas. Sí, totalmente cuesta. Bueno, con respecto a eso, perdón, Sí, sí. eh, en la pandemia sobre todo, nos proponían trabajar por proyectos, ¿no? Y en el trabajo por proyectos, como que, bueno, en realidad nos ponemos a pensar con los colegas, bueno, ¿qué es trabajar por proyectos? Y con otros colegas, porque siempre estamos como cada uno con su librito uno de historia, el otro de geografía, el otro de formación ética. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que no se note tanto que esto es tal cosa y esto es esto otro, sino que podamos relacionar todo y trabajarlo integralmente, digamos? Eso es lo que más cuesta. Y a los chicos también les cuesta, porque están acostumbrados a ver a un solo profesor. En este caso con mi colega nos presentamos las dos y presentamos las dos la temática, entonces es como que fue un choque también al entrar así y proponer una secuencia de estas características, digamos. Y está bueno, así que pruébenlo. Sí, totalmente.
Es- está bueno, está bueno. Cuesta, es algo que cuesta, capaz romper esa inercia, pero realmente los resultados son muy enriquecedores. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Me parece que eh, ya no hay, por lo pronto, no estamos quedando sin asistencia. Así que les agradezco muchísimo, en primer lugar, por haber participado, por haber presentado sus trabajos, por haber expuesto. Y nada más que felicitarles, agradecerles por haber transitado este recorrido de la licenciatura, del ciclo complementario de licenciatura. Eh, y esperamos, bueno, poder seguir encontrándonos en otros espacios, eh, ahora desde otro lugar. Y espero que esto, bueno, como decía Pedro, que esto enriquezca no solamente ya el mismo tránsito y este oficio docente de seguir formándose. Creo que es algo que, bueno, no termina acá, sino que es una cuestión que se va dando a lo largo de toda la carrera docente, ¿no? Así que, bueno, les agradezco, les felicito mucho y, bueno, nos estamos viendo.